Llegan las elecciones en Estados Unidos, un país que presume de democracia, pero con un sistema que complica el voto, que anula a las minorías, que diluye la representatividad y que centra sus prioridades en un puñado de territorios. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, Estados Unidos vota, de la puerta a la bisagra. Quedan horas para saber quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump o Kamala Harris. María Ramírez, enviada especial del diario.es a estas elecciones, nos lleva de paseo de última hora por una de las claves de la campaña electoral en Estados Unidos, el puerta a puerta. Los candidatos y las campañas eligen determinadas calles, determinadas casas y buscan movilizar el voto persona a persona. Hi, Shane, it's Talia. Oh, Talia! How are you? Good to see you. I voted Sarah. Lo habitual en un puerta a puerta es un recibimiento amable como este de un votante demócrata. So I'm gonna shut my mouth. And I took care of business. Thank you very much. Of course. Did Maria already vote? No siempre es tan fácil. Las elecciones norteamericanas son el primer martes de noviembre y eso significa que la campaña siempre coincide con Halloween. Es tocar a la puerta no para decir truco o trato, sino para decir vótame. Los miedos en Estados Unidos, sin embargo, vienen por otro sitio. Un puerta a puerta puede salir mal. El dueño de la casa abre y pregunta al grupo de campaña al que acompaña María Ramírez: ¿de qué partido sois? Y le responden que del Partido Demócrata. Y él les echa de su casa. Fuera todos de aquí. Comunisti les llama. Y se nota el odio en el tono de su voz. Es uno de los problemas de la política estadounidense. El propio sistema del puerta a puerta esconde también otro reto sin abordar de la que presume de ser la gran democracia del mundo: la participación en un sistema que no pone facilidades. Ahora saludamos a María Ramírez, pero primero Carlos Hernández Echevarría. Hola. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Carlos es experto en Estados Unidos, colabora con el diario.es y contigo, Carlos, quiero hablar sobre alguna de las cosas que hemos escuchado, porque es sorprendente, ¿no?, que en el país que es la cuna de la democracia moderna y sobre todo la cuna de la comunicación de masas, se le dé tanta importancia a algo tan pequeño como recorrer puerta a puerta determinadas calles de determinados distritos. ¿Esto por qué se hace, Carlos? Bueno, ¿sabes qué pasa, Juanlu, con esto? Que en Estados Unidos es difícil votar. Es mucho más difícil que en casi cualquier otra democracia. Las elecciones son un martes, tienes que trabajar, pero además te has tenido que registrar antes para poder votar. En la mayoría de los estados no es como que puedas ir ahí y simplemente votar. No te lo ponen muy fácil. Entonces yo creo que toda esta cosa del puerta a puerta y de la insistencia viene porque si cualquier votante es, digamos, un poco vaguete, se vuelve más complicado, te tienen que insistir. Entonces, a partir de cierto punto de la campaña, pues tanto Harris como Trump, sus estrategas se dan cuenta de que ya convencer indecisos empieza a ser muy difícil, muy caro y una estrategia regular. Sin embargo, conseguir que los que ya te quieren votar vayan y efectivamente voten es una mejor estrategia. ¿Cómo se hace esto? Con un ejército de miles de trabajadores y voluntarios en todos los estados, pero particularmente en los estados clave, haciendo cosas como ir a tocarte a la puerta y decirte: hola, ¿qué tal? ¿Ha podido usted ir a votar? ¿Necesita que le lleven mi coche? Porque a lo mejor su colegio electoral está a 5 manzanas y usted no tiene coche o no conduce o lo tiene en el mecánico. Yo le llevo. Es decir, que los partidos suelen saber en qué barrios pueden ganar, en cuáles no, dónde deben hacer campaña, dónde vive un demócrata, dónde vive un republicano y, por tanto, dónde tienen que ir a movilizar el voto. Entiendo que lo que escuchábamos antes, cuando al grupo de campaña al que acompañaba María Ramírez les echan de una casa, eso es un error de la campaña, ¿no? Porque se debería haber sabido que ahí vivía un republicano y a lo mejor molestándole en su casa le están dando incluso más razones para ir a votar en contra de los demócratas. Claro, en la inmensa mayoría de los estados, los registros de votantes son públicos. Entonces tú cuando te registras para poder votar, tienes 3 opciones. Declararte republicano, demócrata o independiente. Pues principalmente porque en muchos estados, si te registras como demócrata o como republicano, es la condición por la que puedes votar en las primarias del partido, no solo en las generales, ¿no?
Los partidos saben si a lo mejor un encuestador del partido ha llamado allí y les ha dicho cómo de motivados están para votar en esas elecciones. A lo mejor te interesa en un determinado distrito electoral, pues poner a tus voluntarios principalmente a la gente que dice que no tiene muy claro que va a votar, pero que si votara, votaría por tu candidato. Desde luego que las campañas tienen que saber a qué puerta están llamando, no llaman a ciegas. También se hace motivación online, también ese día se hacen campañas súper segmentadas para saber a quién le va a salir tu publicidad y en qué sitio y dónde votan y cómo les puedes ayudar a que voten, y a lo mejor tienes que estar a la puerta del supermercado y no ir a la puerta de su casa, porque a lo mejor es más útil que les acompañes desde allí. Y ahora en este punto, ya en noviembre, lo que se están dedicando las campañas es a esto, a saber a cómo llegar a esos votantes y asegurarse de que voten, más que a intentar convencer al último indeciso, que francamente es más difícil saber que vas a tener éxito. En contra de lo que pueda parecer, no es que en Estados Unidos la gente vote masivamente, ¿no? En las elecciones presidenciales la participación suele estar solo algo por encima del 50%. El récord en más de un siglo, de hecho, está en las últimas elecciones, en las de Biden contra Trump, que llegaron al 65% de participación. Quizá hoy veamos una buena cifra también, pero por ejemplo en España es habitual acercarse o superar el 70%, el 75%. Pero es que en el resto de elecciones locales en Estados Unidos la participación se queda muchas veces por debajo del 20% del censo. Estamos hablando de que una ciudad como Nueva York elige habitualmente alcalde, pues a lo mejor solo con el 25% de participación de los posibles votantes. Esto, Carlos, es problemático. Claro, es que yo vuelvo a lo de siempre. El sistema tiene 200 años y no está perfectamente pensado para que haya una participación masiva. Es verdad que hay estados que lo ponen fácil, que cuando vas a hacerte el carnet de conducir te dicen, ¿se quiere usted registrar para votar? Pero otros muchos no. Quiero decir que hay muchas trabas al hecho de que se vote y eso tiene un efecto en la participación. En Estados Unidos, una participación en la elección presidencial del 70% de los votantes posibles es un récord, es una cosa maravillosa, es increíble. Y particularmente en muchos estados se han especializado en casi ponértelo un poco difícil para votar. ¿Y por qué? Porque el sistema está sin desarrollar o incluso está diseñado en algunos casos para desincentivar el voto. Yo creo que, por ejemplo, si tú te miras a los estados que te permiten registrarte el mismo día que vas a votar, ¿no? Hay una serie de estados donde a la española tú te plantas en tu colegio electoral y ese mismo día te puedes registrar para votar y votar. Si tú miras a esos estados, son estados mayoritariamente demócratas. California, Nueva Jersey, etcétera, etcétera. Si miras a los estados que son más restringidos, aquellos que si no pediste votar hace un mes ya no te van a dejar votar, pues vas a encontrar estados donde los republicanos llevan mandando más tiempo. Texas, Florida, son generalizaciones. Pero es evidente que los demócratas, acertadamente o no acertadamente, piensan que haya una participación alta, que haya una implicación de los votantes menos habituales, les favorece. Y los republicanos piensan que no, que probablemente con un electorado más tradicional de la gente que ha votado toda la vida y siempre ha votado, le van a ellos mejor. Carlos, ahora le voy a preguntar a María por otra parte del sistema electoral, pero antes de terminar contigo te quería preguntar si crees que todo esto tiene una consecuencia sobre la representatividad de la democracia en Estados Unidos. Sí, absolutamente. No es una impresión ni una premonición, está absolutamente consolidado y demostrado que cuanto más difícil es votar, la gente que menos vota es la gente de clase baja trabajadora y particularmente las minorías étnicas, particularmente negros y hispanos. La gente que tiene más dinero tiene más capacidad de votar, de irse del trabajo, de cogerse unas horas, suelen estar registrados porque suelen vivir desde hace mucho tiempo en la misma casa, no se mudan constantemente para buscar trabajo, como mucha gente de clase trabajadora en Estados Unidos. Entonces hay una lectura de clase muy clara. Cuanto más difícil es votar, más, digamos, favorecido está el voto de la gente más pudiente. Esto es así y está demostrado. Carlos Hernández Echevarría, muchas gracias. Gracias, Juanlu. María Ramírez, Estados Unidos, hola. Hola, muy buenas. María, escuchábamos tu grabación al principio en Milwaukee. Hemos podido también hablar con Carlos de lo que ocurre con el acceso al voto y contigo
quiero ir al siguiente nivel, ¿no? A lo que ocurre después de votar, porque el sistema esconde más detalles que a nosotros nos pueden parecer extraños, como poco, ¿no? Por ejemplo, esto de los votos electorales, que es como los puntos que cada estado le suma al candidato que gane. Es difícil de explicar, pero en todo caso no es una cosa que sea proporcional a los votos. Claro, es también un sistema muy peculiar de Estados Unidos. Los votantes eligen en su estado a su candidata o candidato a la presidencia, o sea, ellos votan por Harris, Trump o un tercer candidato, pero digamos que quien gana la mayoría de los votos en ese estado se queda con los votos electorales, lo que se llama votos electorales, que son los que da ese estado. El que pierde no se lleva nada. Los estados más poblados tienen más votos electorales. Por ejemplo, Texas tiene 40 y Vermont tiene 3. Luego lo que pasa es que en diciembre hay una reunión del llamado colegio electoral con los representantes nombrados por los partidos en cada estado y ahí oficializan lo que ha votado ese estado. En ese momento, quien consigue 270 votos electorales o más es el que oficialmente es presidente o presidenta según las elecciones. Y claro, lo que vemos es que la mayoría de los estados tienen una mayoría de votantes que muy claramente se decanta, digamos, por un partido habitualmente. Y lo que pasa es que las campañas se centran en unos pocos estados donde la población sí que está claramente pues, más dividida y es un poco más impredecible y según pues, qué año votan hacia un lado o hacia el otro. Y esos son los que conoceríamos como los swing states, ¿no? Que es una manera de decir en inglés, lo utilizamos mucho los periodistas estos días, estados bisagra. Claro, swing, que es como oscilar, o sea, son los que oscilan entre un partido y otro, ¿no? Según los años. Y lo que pasa también es que no todos los años son los mismos. Normalmente los identificamos mirando a las encuestas del momento y según lo que ha pasado en las elecciones presidenciales anteriores. Este año están más claros como los decisivos Wisconsin, Michigan, Pensilvania, que es donde yo me da un buen paseo, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona. Vale, en el recuento entonces nos tenemos que fijar, dices, en Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona. Son unos cuantos, pero no son muchos porque son solo unos cuantos de 52 estados. Hablemos de un par de ellos para ver un poco qué se juega en cada sitio o de qué depende el voto de este martes. En Pensilvania, por ejemplo, ¿de qué depende que gane Trump o Harris? Pues mira, el otro día hablaba con un experto en política local de Pensilvania y me contaba que aunque Pensilvania siempre ha tenido un electorado bastante flexible o más de lo que pensamos, que ha votado a republicanos y demócratas para elecciones locales, ahora está como más clara la división entre los votantes, la población rural, que es más conservadora, más republicana, y la población urbana, que es más demócrata, normalmente más joven. Y luego lo que vemos es que están en un contexto, todos los votantes, donde hay dos fenómenos paralelos un poco contradictorios. O sea, la depresión de las industrias tradicionales, de las fábricas, del carbón, un poco este aire de depresión que a veces relacionamos con el Medio Oeste y a la vez el ascenso de empresas de tecnología, también de servicios, el crecimiento de las universidades, la llegada de una población migrante que ha revitalizado muchas de estas zonas. Con lo cual han pasado muchas cosas y eso crea divisiones sociales y también una brecha muy grande que nunca había habido de esta forma en términos de educación. Y de hecho, pues las personas que tienen una educación superior, universitaria o preuniversitaria, tienden a votar más por el Partido Demócrata y al revés, los que menos más por el Partido Republicano. Y esta brecha se ha abierto de forma muy clara en Pensilvania y en otros estados del Medio Oeste y es relativamente reciente. Y el otro ejemplo de estado bisagra podría ser Michigan, ¿no? Que es donde está Detroit, que yo estuve hace unos años y me parece el fracaso del sueño americano hecho ciudad. Resume, creo que bien, el desencanto, cierto desencanto que puede beneficiar a Donald Trump, ¿no? Claro, Michigan, justo estuve estos días y tiene muchas dinámicas interesantes. Por un lado, tienes Detroit, que es una ciudad tradicionalmente afroamericana, con una alianza histórica del Partido Demócrata con los sindicatos, también sigue teniendo una industria automovilística fuerte. A la vez es el lugar donde han surgido las milicias más violentas pro-Trump,
que hace 4 años intentaron parar el recuento de votos en Michigan, bueno, secuestrar a la gobernadora demócrata. Además, la población de origen árabe y en particular libanesa, que es muy importante en Michigan y tradicionalmente estaba más cerca de los demócratas, y este año pues está frustrada por la falta de más presión sobre Netanyahu, también por parte del gobierno Biden, donde obviamente pues también está Harris. En Michigan hay como unas 300.000 personas que se identifican como de origen árabe y más o menos se estima que hay unas 200.000 en edad de votar que se dicen musulmanas. Ya da una idea un poco de lo importante que puede ser en un estado que se decide por unas decenas de miles de votos. María, de cara a la noche electoral, en España, por ejemplo, sabemos el resultado casi en tiempo real cuando celebramos elecciones, ¿no? Se cierran los colegios, se terminan de contar las papeletas y se transmite el resultado casi en directo. Allí, ¿cómo es? ¿Cómo se hace el recuento? ¿Y cómo se publica los resultados y quién es el ganador? Pues aquí es bastante peculiar. No hay una comisión electoral nacional que cumpla esta función, como en España. Los estados tienen plenos poderes para las reglas del voto y también del recuento, y los resultados oficiales en realidad tardan semanas en llegar, aunque sean los que dan los estados. Lo que sucede, y menos mal, es que la agencia de noticias Associated Press, que es una agencia de noticias sin ánimo de lucro, es un poco especial también, lo que hace es que recoge físicamente las cuentas provisionales de cada precinto electoral en todo el país, las compara con otros datos disponibles que se van subiendo a webs locales, busca inconsistencias, en plan errores o cosas que llamen la atención y los suma. Pues lo que sabe es cuando ya es imposible que gane otro candidato, aunque todavía queden votos por contar. Y AP, en la práctica, pues anuncia quién ha ganado cada carrera y también la presidencia. Es una operación enorme, hay como 5.000 personas involucradas en esta operación, pero dependemos de AP para saber el resultado. María, la última, porque aunque este capítulo va sobre las peculiaridades o los problemas de diseño de este sistema, la mayor amenaza a la democracia ahora mismo en Estados Unidos viene por otro lado. Por la gente con la que estás hablando allí, ¿tú percibes que hay miedo a que se repita la violencia como la del asalto al Capitolio de hace 4 años si no gana Trump? Sí hay miedo a la violencia y de hecho casi todas las personas con las que he hablado me han mencionado esto de una forma u otra, pero incluso hasta el mismo día de las elecciones y justo los días de después. Y la verdad es que ya se han registrado cientos de incidentes, entre ellos amenazas contra los trabajadores electorales. Es verdad que justo el 6 de enero el Congreso, después de lo que pasó, estará muy protegido. Depende además de Biden, porque es el presidente, la seguridad, con lo cual a lo mejor hay menos peligro de que pase algo, si es que pierde Trump, en el Congreso que en otros lugares. Donde puede haber más problemas, sobre todo, es en el proceso de certificación, que depende de los estados, y podemos ver lío pues, delante o dentro de los congresos de los estados, de los congresos locales. María Ramírez, enviada especial del diario.es a Estados Unidos. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias a todo el equipo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.